Eh, ¿Cómo terminamos el primer parcial que hicimos de farma? ¿Todos bien? ¿No tuvieron ningún problema? ¿No? Ok. Entonces, por favor, ya empecé a grabar. Anótenme, por favor, su nombre completo, empezando por el apellido, aquí donde dice chat. Tengo 32 personas de 60 y muchos que son ustedes, entonces no sé por qué están tan poquitos. Recuerden que el día de hoy tienen que hacer lo que viene siendo el quiz. Les sugiero, por favor, que vean primero el video y luego ya posteriormente hagan el quiz para ver si la pregunta del quiz aparece. ¿Ok? Y para esa semana, lo que viene siendo el listado de antibióticos, ¿sí? Es lo que pide el, la plataforma. Ok. Entonces vamos a arrancar con lo que viene siendo medicamentos antituberculosos. Recordemos que la tuberculosis es una enfermedad producida por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, que fue descubierta en el año 1882 por Roberto Koch, que normalmente va a afectar a lo que vienen siendo los pulmones. Sin embargo, dependiendo del sistema inmunológico del paciente, pudiéramos tener algo que se llama tuberculosis biliar, o la afectación de estos bacilos de tuberculosis que se van y se alojan en otros órganos, formando principalmente lo que viene siendo acúmulos de células que se conocen como tuberculomas. En mi experiencia clínica me tocó ver una paciente con un tuberculoma de ovario. En este caso, el tratamiento para esa paciente fue quirúrgico, hay que extirparlo y dar tratamiento para erradicar a esta bacteria. El contagio va a ocurrir principalmente el 90% de los pacientes a través de las vías respiratorias cuando el paciente expectora. En este caso, por pacientes que son tuberculosis, se le conoce como compositivos, COMBE, así escribe, COMBE. Se le pone una, dos, tres crucecitas, es cuando nosotros tenemos contacto con un paciente con tuberculosis. Principalmente cuando este paciente tiene activa la tuberculosis, ya sea que expectore, que cante o estornude. Eh, el otro 10% se va a hacer por vía cutánea y por vía digestiva. Esta es pregunta de examen de enfermería del oficio del adulto, desde cuando nosotros hacemos el interrogatorio del paciente y le pedimos o le preguntamos si tiene contacto con pacientes con tuberculosis. Una vez que la bacteria va a entrar al pulmón, vean por favor, en este caso se llama bacilo porque tiene una forma así como si fuera un palito, sí, con las puntas romas, va a empezar a alojarse dentro de lo que es el tejido del pulmón y este proceso el paciente no tiene ningún síntoma. Aparentemente los síntomas se van a empezar a producir cuando dentro del alveolo se empiezan a cavitar o formar como si fueran pequeños espacios donde se destruye el alveolo y este bacilo se replica. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos la formación de esos granulomas y el paciente cuando empieza a expectorar tose y la expectoración contiene tejido hemático. Además del tejido hemático, entre los signos y síntomas que presenta el paciente, viene siendo la anemia, viene siendo también la pérdida de peso en estos pacientes. Pensemos en personas que están en hacinamiento, en este caso, por ejemplo, en la cárcel o en los hospitales, cuando el sistema inmunológico del paciente está debilitado, es cuando vamos a encontrar, se supone, vamos a encontrar ese tipo de pacientes. Sin embargo, en la escuela encontramos el año pasado unos alumnos que tenían tuberculosis porque su sistema inmunológico estaba disminuido y pues muchas maestras pues querían saber quiénes eran. Yo como médico, si el paciente no dice que tiene algo, pues yo no debo estarlo gritando a los cuatro vientos. Entonces, simplemente lo que nos toca a nosotros es tratar a los pacientes, dar indicaciones en cuestión de que evite estar en lugares donde haya muchísima gente, sobre todo que estemos encerrados, y al momento de expectorar, pues que lo haga así como lo hacemos ahorita por COVID, que lo haga evitando hacerlo al aire libre, que sea dentro de lo que viene siendo el codo o cubriéndose la boca. El tratamiento principal de la tuberculosis radica en curar a los pacientes y evitar la transmisión hacia personas que estén sanas. En el año 1970, el tratamiento era largo, de más de 18 meses. Ahorita lo damos así como si fuera un embarazo,
de 9 a 6 meses y utilizamos diferentes fármacos en conjunto. Lo que viene siendo principalmente el uso de la isoniazida, rifampicina y piracinamida, lo pudiéramos encontrar en presentaciones farmacológicas ya en una sola tableta, esta combinación. Los medicamentos esenciales que vamos a utilizar principalmente es la estreptomicina, isoniazida y etambutol y también rifampicina y piracinamida. Aprovechando el comercial, rifampicina, al momento de que se lo da al paciente, es importante informarle que las secreciones, tanto semen, lágrimas, sudor, se van a pigmentar de un color amarillo-naranja, ¿sí? Y para eso es importante nosotros notificarlo para que el paciente no se asuste. Por ejemplo, si tenemos un paciente con una tez muy blanca, en ocasiones dicen pues que como que está llorando sangre y pues no es sangre, es la forma de excreción del medicamento que pigmenta las secreciones. La rifampicina, hablando de mecanismos de acción para su trabajo, la rifampicina es un bactericida, ¿sí? Que va a actuar contra el Mycobacterium tuberculosis y también de forma variable contra otras especies atípicas de bacterias, inhibiendo el ARN polimerasa dependiendo del ADN de las bacterias sensibles o de las cepas bacterianas sensibles. La isoniazida, a diferencia de la rifampicina, esta inhibe la síntesis del ácido micólico, que es el componente importante de la pared celular. Hay un concepto que en el transcurso de esa semana les tiene que quedar bien claro, que es el concepto de bactericida o bacteriostático. Es un bactericida y es un bacteriostático. ¿Alguien sabe? Bueno, ¿alguna vez han copiado en un examen? No, ¿verdad? Yo sé que ustedes no copian. Ok, dice Cristian que sí, bien honesto. Él dice que sí, es el único que tiene la cámara abierta. Ven y dice que no, y por atrás le están haciendo señas y le dicen que sí. Bueno, pues resulta que ustedes pueden ser en, en, en mi corazoncito, ¿sí? Pueden ser bactericidas, pueden ser destructores de mi corazoncito, de la credibilidad que yo tenga hacia ustedes cuando yo los cacho copiando. En este caso, cuando nosotros como maestros sorprendemos a un alumno que está copiando, ese alumno se queda quietecito, ¿sí? Así como que chin, me cacharon, y ese efecto de quedarse quieto se le conoce como bacteriostático. Un momento, por favor, porque aquí tengo musiquita. Ok, perdón de la pausa. Aunque ustedes no lo crean, tengo una hija que toca la batería y pues quiere tocar música ahorita para ustedes. Pero pues le digo, entonces. Ok, entonces les decía, el bacteriostático es el antibiótico que llega y detiene la proliferación de la bacteria. Es la maestra cuando cacha al alumno copiando. Profe, Pausa el momento, mande. ¿y no podría ser usted bacteriostático? Que solamente previene la multiplicación, pero no nos mata, o sea, que nos podría prevenir en, eh, en ayudarnos a no seguir copiando, pero no diría nada, pues, o sea, no nos reprobaría. Ok. Supongamos que yo fuera un bacteriostático, sí, yo me quedo así como pausada, pero creo que ahí viene lo mejor. En la escuela existen mecanismos como para que yo, como su maestra, identifique alguna situación y luego los acuse. Entonces yo me voy a tutorías o me voy a la secretaría académica y les digo, hey, ¿sabes qué? Agustín del grupo 400, ¿qué? 404, ¿sí? Lo encontré con todos los exámenes de farma de todos los siglos y siglos, pero también encontré los exámenes de enfermería, los exámenes, y voy y le echo más leña al y lo quiero mandar a recursar. Destruí la carrera de Agustín en el 404 y ya no va a encontrar un lugar donde no lo identifiquen los demás maestros. ¿Qué sería control escolar? ¿Qué sería la secretaría académica? El sistema inmunológico. Entonces, cuando yo utilizo un fármaco bacteriostático, ¿sí? Lo que hago es detener a la bacteria para que el sistema inmunológico llegue y se lo coma y lo desaparezca.
Ese es el efecto que yo busco con el bacteriostático, que mi sistema inmunológico reconozca todas esas bacterias que me están haciendo un daño, específicamente hablando del Mycobacterium tuberculosis, y ya no les permita que se siga replicando. A diferencia del bactericida, que pudiera ser, no sé, eh, quizá Carlos Murillo o pudiera ser Leonardo, que vendría siendo así como el que me diga, profe, ¿ya vio al Agustín que está copiando? ¿Sí? No sería el pone dedo, sino sería así como cuando yo llego, en este caso la bacteria que pudiera ser, les decía ahorita lo del grupo 404, que es como si fuera la bacteria la gelatina, y yo llego bien enojada, y como pico la gelatina cuando estoy enojada, le hago muchos pedacitos, destruyo lo que es la membrana celular y la bacteria cambia su forma, ¿sí? Todo el contenido adentro de la bacteria se va al exterior. Sí, mi amor, ahorita voy contigo. Se va al exterior y por lo tanto se produce algo que se conoce como lisis bacteriana, o sea, destrucción de la bacteria. Entonces, el bactericida viene siendo así como un asesino, ¿sí? Que llega y destruye a la bacteria y no le importa. Y el bacteriostático es el que llega, detiene a la bacteria y muestra todas las alteraciones que tiene esta bacteria de que no es parte de ese tejido y llega el sistema inmunológico y se lo come. Entre más espectro tenga el paciente o mayor selectividad, nosotros pudiéramos conjugar en estos dos principios. Por ejemplo, en el caso de la rifampicina, que es un bactericida, llega y agarra las cepas sensibles de Mycobacterium tuberculosis y las destruye, y la isoniazida llega y también es un bactericida porque llega y destruye en este caso la síntesis del ácido micólico, inhibiendo lo que viene siendo en este caso la pared celular, producir. En el caso de la piracinamida no se sabe qué hace, lo único que se ha demostrado es que cambia el pH a acidez y por lo tanto el Mycobacterium tuberculosis sirve la piracinamida. En el caso del etambutol, interrumpe la síntesis del ARN y por lo tanto la división de esta bacteria pues no se puede reproducir. Hagan de cuenta que yo llego a la escuela y obligo a todos mis alumnos a que se pongan un preservativo completo y que no se reproduzcan. ¿Sí? Esto hace el etambutol. Inhibe lo que es el crecimiento, ¿sí? O la división de estas bacterias para que yo solamente siga teniendo una y no tenga más. Entonces, hablando de los bactericidas, rifampicina, piracinamida, streptomicina y isoniazida, y de los bacteriostáticos solamente tengo a etambutol. ¿Ok? Y hablando de preservativos, vean, en este caso el bacteriostático parece que tiene un preservativo ahí, pero no, está tapando lo que viene siendo la lisis bacteriana. De primera línea tenemos a isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, y de segunda línea tenemos streptomicina, que todos son tratamientos para erradicar el Mycobacterium tuberculosis. No se alcanza a ver la tablita esta que está aquí, híjole, está muy chiquita. Sin embargo, es de manera muy general. Voy a cerrar la presentación aquí para que, a ver si la puedo ir ampliando. Amor, dame chancita, por favor, mami. Ok, permítame tantito. Vámonos a irnos. Son unas tablas, unos acordeones que tengo por antibiótico y los voy a ir haciendo grandotes. Ok. ¿Sí ven ustedes la pantalla donde dice rifampicina? ¿Sí ven donde dice farmacodinamia y eso? Sí. ¿Sí lo ven? Ok. Hablando de la farmacodinamia de la rifampicina, es un bactericida que va a actuar sobre la población extracelular e intracelular, inhibiendo la síntesis del ácido ribonucleico, ¿sí? Que hace que estas bacterias no se dupliquen. Hablando de la farmacocinética, se administra por vía oral, ¿sí? Se metaboliza en hígado y se excreta en bilis, orina, leche materna. Y lo que les decía hablando de los efectos adversos, aquí están, la coloración amarillenta, anaranjada que pudiéramos tener de la orina, ese saliva, sudor, y les decía ahorita que también puede ser en la leche materna, en el semen y todas las secreciones que nosotros tenemos. La indicación es tratamiento contra tuberculosis en combinación con otros y no se administre si la mujer está embarazada en casos de alcoholismo o alergia a la rifampicina. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno, vámonos a irnos entonces ahora con piracinamida. En el caso de piracinamida, ¿sí? No se conoce su mecanismo de acción, se administra por vía oral, e igual se metaboliza en hígado y se elimina por orina. Su vida media es un poquito larga, hasta 16 horas.
se administra en pacientes pediátricos y en adultos, y la indicación es en tuberculosis, y el riesgo de, hablando de efectos adversos, a diferencia de la rifampicina, es la hepatotoxicidad, y los pacientes pueden tener mayor secreción de ácido úrico, por lo tanto pueden desarrollar hiperuricemia. Está contraindicado en mujeres embarazadas y en los pacientes que son alérgicos a lo que es piracinamida. Ok. Hablando de streptomicina, me gusta más. Streptomicina tiene mayores efectos adversos que los otros, principalmente porque streptomicina forma parte de lo que viene siendo fármacos con acción bactericida, que va a actuar en las cavidades de los pacientes que tienen tuberculosis. No se absorbe no se absorbe a nivel del gastrointestinal, porque su administración en este caso es preferentemente intramuscular. Atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y sobre todo cuando las meninges están inflamadas. Vamos a encontrar concentraciones muy elevadas de lo que viene siendo streptomicina en los pacientes, sobre todo que tienen alteraciones en la función renal. Se puede administrar en los pacientes con tuberculosis, pero también tiene otras indicaciones, como viene siendo cuando comemos quesos contaminados con la bacteria que ocasiona brucelosis en los pacientes que tienen alguna infestación, por ejemplo, en las patologías de la peste, y está contraindicado en pacientes que son alérgicos a los aminoglucósidos. Ahorita vamos a hablar de ellos. Los aminoglucósidos son unos antibióticos muy potentes de amplio espectro, que sirven contra bacterias gram positivas y gram negativas, que rara vez salen resistentes en los antibiogramas. Sin embargo, su vía de administración, hablando de aminoglucósidos, es parenteral. Y dentro de los efectos adversos, todo este grupo de fármacos, que en este caso está la streptomicina, está también amicacina y gentamicina, pueden ocasionar trastornos tanto auditivos, que puedan ocasionar sordera o hipoacusia, como insuficiencia renal en nuestros pacientes. Entonces, hay que vigilar lo que viene siendo la función renal y la función óptica para ayudar a los pacientes con tuberculosis, que utilizamos rifampicina. Ok. Una disculpa con esto porque pensé que se veían. Y tenemos ahora lo que es etambutol. Etambutol es como otro fármaco para tuberculosis, es bacteriostático. No sabemos el mecanismo de acción, se administra por vía oral, se metaboliza en el hígado de forma parcial y se elimina con la orina. La dosis empleada es de 15 a 25 miligramos diario, ¿sí? En este caso se va a utilizar con otros fármacos. Si se dan cuenta, ahorita no estamos absolutamente hablando de ningún fármaco que se administre solo. Vean efectos adversos. El paciente puede tener cefalea, vértigo, confusión mental y alucinaciones. El efecto más grave que pudiéramos tener sería la capacidad o la pérdida de la capacidad para discriminar los colores, la pérdida de la visión, y no se administra en pacientes que tienen alergia ni neuritis óptica. ¿Ok? Esas particularidades son importantes tenerlas en cuenta. Hablar de isoniazida como fármaco antituberculoso, interfiere con la división celular, impide la síntesis del ácido micólico, sobre todo para la reconstrucción de la membrana celular. Se administra por vía oral, se distribuye en todos los tejidos, atraviesa la leche materna, la placenta, y se metaboliza en hígado y se elimina por orina. Las indicaciones en este caso de la isoniazida es como profilaxis en el paciente que tiene tuberculosis y como tratamiento en la tuberculosis extrapulmonar. Los efectos adversos son gastrointestinales, y pues tenemos que cuidar mucho lo que viene siendo la hepatotoxicidad y la presencia de neuropatía periférica. No se administra a los pacientes que tienen alcoholismo y daño hepático, y la presentación pues viene para vía oral. Esto es lo referente como tratamiento antituberculoso, que les decía que ahorita como presentaciones farmacológicas encontramos incluso que vienen mezclados en una sola tableta, muchos de ellos para tratamiento para infiltrar al paciente por 3 meses, y ya luego posteriormente continuamos otros 3 meses para erradicar el Mycobacterium tuberculosis. ¿Preguntas de estos fármacos? ¿No? Todos son preguntas entonces. Ok.
Entonces, ahora voy a compartirles los aminoglucósidos que les estaba hablando ahorita de ellos, lo que viene siendo streptomicina, que les decía que hablar de aminoglucósidos en este caso es hablar de la oportunidad que tenemos para tratar a nuestros pacientes, pero haciendo énfasis en lo que vienen siendo los efectos adversos. Entonces, por ejemplo, tengo una paciente con una otitis media que le hago un antimiograma y resulta que es resistente a todo, salvo el aminoglucósidos. ¿Lo puedo utilizar si mi paciente tiene hipoacusia? Es riesgo-beneficio del paciente. Si todo lo demás salió resistente, tengo que quitar esa bacteria. Los aminoglucósidos son antimicrobianos de uso habitual en la práctica química. Solo se muestran activos contra aerobios, gram negativos y el estafilococos. En caso del estreptococos y anaerobios es muy escasa. En este caso, la forma como actúan es uniéndose a proteínas de los ribosomas de las bacterias, son muy útiles. Sin embargo, su empleo es limitado por dos factores. La toxicidad y la resistencia, sobre todo porque como se administra por vía parenteral, en ocasiones por 7 a 10 días, el paciente no acepta, pues, por supuesto, los 14 o 20 piquetes que tenemos que administrar de los aminoglucósidos. La streptomicina fue el primer aminoglucósido aislado a través de lo que viene siendo la bacteria Streptomyces griseus en el año de 1943. Fue el primer fármaco con actividad antituberculosa y de ahí tenemos nosotros otros aminoglucósidos como viene siendo la gentamicina, aislada en el año 1958 y la caramicina en el año 1957. La gentamicina y tobramicina fueron aisladas a través de esta bacteria y el empleo que tendríamos nosotros de una manera muy exponencial, así como ahorita lo tenemos con ceftriaxona, con el doctor Simi, los efectos indeseados como resistencia bacteriana sobre infecciones y toxicidad hicieron que tuviéramos nosotros la necesidad de ajustar ese tipo de fármacos. Mande de Edgar. Profe, solo se ve la primera diapositiva, la presentación. ¿Por qué me hacen esto? No es cierto. Déjenme checar. No, gracias, porque yo me puedo llevar hablando y se supone que les estoy mostrando unos packs ahí de farma de aminoglucósidos. Sí, entonces qué bueno. No, olvídense de packs. Hablando de farma, a diferencia de los otros, aquí prácticamente hablando de los trabajos son resúmenes, ensayos, lo que se les pide. En otras, les decía ahorita, por ejemplo, hubo un conflicto con los chavos de la tarde porque decían que no pueden utilizar Excel, que se les complicaba bastante. Entonces yo les comento que tienen que aprovechar ustedes las tecnologías que tienen al alcance de sus manos, porque hablar principalmente de lo que viene siendo Excel les va a servir para muchas cosas. Yo lo utilizo para, así como si fuera semáforo, de verde todos los que están aprobados, en amarillo los que probablemente tengan que recursar, o estén reprobados, y de rojo son los que están definitivamente están perdidos, ¿no? Entonces, hablar en farma, pues les decía, ensayos y resúmenes, pero si fuera otra materia, por ejemplo, si estuviéramos hablando de tuberculosis en sí, yo quizá les pidiera a ustedes una infografía para mostrar a los pacientes cómo es que esta bacteria es tan difícil de quitarla del sistema, y partiendo de la prevención, la administración de la BCG ha hecho que aquí en México nosotros no tengamos pacientes pediátricos alterados con esta patología, salvo en algunos casos de inmunosuprimidos, como viene siendo los pacientes que están en cárcel. Y por ejemplo, si yo les pido una infografía o un cartel o lo que viene siendo en este caso un póster, pues ¿qué tecnología utilizaría? Utilizaría quizá un programa que se llama Canva, que los invito a que lo empiecen a utilizar, porque cuando están en investigación les va a salvar la vida en cuestiones de diseño para su trabajo de exposición. Entonces, hablar de aminoglucósidos, volviendo a farma, pues en ocasiones es un poquito aburrido, y ahorita yo les mostraba que se veía pues difícil, es una tabla en Excel que adjunté a esta presentación de PowerPoint. Ok.
¿Qué son los aminoglucósidos? Son fármacos que van a actuar contra bacilos aerobios gram negativos y el estafilococo, que decíamos que se unen a las proteínas del ARN de las bacterias. Les ponía cuando se aisló la streptomicina, sí que fue el primer fármaco con actividad antituberculosa, sin embargo, pues muestra mucha resistencia cuando se utiliza solito. Les mostraba también que tenemos, aparte de la streptomicina, hablando de aminoglucósidos, lo que viene siendo gentamicina, kanamicina, tobramicina y por supuesto tenemos amicacina. Todos los aminoglucósidos, sí, mi amor, pero estoy dando la clase. Todos los aminoglucósidos tienen potencial para inducir toxicidad auditiva, vestibular y renal y por supuesto bloqueo neuromuscular. Se administran de forma separada, sí, cualquiera sea su vida, en este caso no debiendo estar premezclados con otros fármacos. Ojo con estos, a pesar de que duelan mucho, nada de que ponerle poquita lidocaína para que duela menos. No, se administran solos. ¿Ok? Si el paciente le dice, ¿le puse lidocaína? Usted digan que sí. Sí, sí le puse para dolor un poquito, le puse lidocaína. Y cuando administre el medicamento, administralo despacio y coméntele al paciente. Vas a sentir un así como que te arde poquito por la lidocaína y pues entonces terminan ustedes de administrar lo que viene siendo el aminoglucósido. Acuérdense de un evento que se llama evento placebo, ¿sí? Y eso es muy potente. Por ejemplo, hablando de los exámenes, volviendo a los exámenes, si ustedes están creyendo que el maestro no se da cuenta, siguen creyendo eso, el maestro no se da cuenta que están copiando. ¿Sí? Es un efecto placebo. Si yo hago el examen de farma y digo, ay, qué padre, todos los del 404, qué truchas. Los del 406, excelentes, o sea, todos con 10, nadie copió, yo me la creo, ¿sí? Ustedes síganlo haciendo, no se preocupen, no va a pasar nada y ese efecto bacteriostático lo voy a seguir teniendo yo, voy a estar en shock de no me la creo, ¿ok? Y el efecto placebo, nosotros lo podemos hacer cuando tenemos la seguridad en nuestro paciente o le transmitimos la seguridad al paciente de que estamos haciendo algo por él. En los servicios de urgencias, cuando el paciente llega con mucho dolor, en ocasiones simplemente por nosotros canalizarlo, administrar el medicamento, por ejemplo, la pura solución para hidratarlo, el paciente se le quita el dolor de cabeza, se le quita la lumbalgia, porque estamos haciendo algo con él. En ocasiones solamente necesita la atención. Entonces, hablando de aminoglucósidos, repito, no deben ser mezclados con otros fármacos. En este grupo tenemos a lo que es streptomicina como fármaco antituberculoso, tenemos amicacina, tobramicina, gentamicina. Un momento, por favor. Perdón, hablando de los aminoglucósidos, entonces en el programa nos pone que analicemos amicacina y gentamicina, sin embargo, es importante que ustedes sepan esos que están aquí. ¿Conocen algunos de estos? ¿Ninguno les suena? No, profe. ¿No les suena? ¡Ah, qué buena medicina! Pues aquí está neomicina. ¿Sí? Ese se utiliza en ungüento, ¿sí? Para lesiones de piel, quemaduras, como para ayudar a los pacientes cuando tenemos alguna lesión en piel y tejido blando. ¿Ok? Entonces la neomicina también la vamos a utilizar en presentación de gotas oftálmicas cuando el paciente tiene alguna infestación bacteriana y de manera local tenemos un efecto antibacteriano. Entonces, vámonos a amicacina. En este caso, aquí ponemos el nombre comercial, pero puede ser cualquiera. Está indicado en tratamientos de corta duración en infecciones graves, en el caso de la sepsis neonatal, en infecciones graves del tracto respiratorio, como viene siendo la otitis que les decía ahorita, infecciones del sistema nervioso central en los pacientes con meningitis, peritonitis, infecciones por quemados, infecciones postquirúrgicas y complicadas del tracto urinario. Entonces, solamente para los casos difíciles tenemos amicacina como un aminoglucósido. La forma de administración,
dependiendo lo que viene siendo el estado de salud y la gravedad y la edad del paciente, ¿sí? Hacemos pautas y dosificaciones calculadas en peso del paciente. Lo vamos a hacer a través de dosis intramuscular o intravenosa por perfusión intravenosa lenta, sobre todo a nivel hospitalario, ¿sí? Dividido por kilo por peso. La administración en lactantes y recién nacidos, hablando de la septicemia neonatal, la dosificación en prematuros desde 7.5 miligramos por kilo cada 12 horas y dosis de carga de 10 miligramos por kilogramo para seguir con la dosis anterior mencionada. Aquí principalmente, ¿qué me importa que ustedes sepan de aminoglucósidos? Me importa que sepan estas indicaciones, ¿sí? Que mostramos aquí, como viene siendo la sepsis neonatal, hablando de septicemia y estas situaciones graves. Porque la vía de administración de los aminoglucósidos es parenteral, ya sea intramuscular o como viene aquí, en forma de perfusión intravenosa lenta. Eso es lo que me interesa, más que se aprendan lo que viene siendo la dosificación. Efectos adversos, aquí sí, esas son preguntas obligadas. Hablando del tratamiento, se limita a máximo 14 días. Alguna respuesta del tratamiento lo vamos a ver en las primeras 24, 48 horas. Pueden generar reacciones alérgicas en los pacientes que son asmáticos, no se administran combinados, se deben de administrar solos y el riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad radica en todos los pacientes, no solamente hablar de los adultos ni tampoco en pacientes que son diabéticos. Todos los pacientes pueden generar ese riesgo de ototoxicidad y nefrotoxicidad que en ocasiones es irreversible. Se utiliza con precaución en pacientes con trastornos musculares y los pacientes con edad avanzada, pues vamos a ajustar lo que viene siendo la función renal. En población pediátrica, debido a su inmadurez renal, podemos prolongar la semidad plasmática de estos medicamentos y hay que estar visualizando la producción de orina. En el caso del embarazo, están contraindicados porque producen daño fetal y no tenemos datos sobre la excreción en leche materna, pero sin embargo vamos a tratar en este caso de nosotros evitarlos. Amikacina entonces es un antibiótico aminoglucósido que su función es principalmente la unión a través de la unidad 30S de los ribosomas, ¿sí? Interfiriendo la síntesis proteica. La amikacina resiste la degradación causada por las enzimas inactivantes de aminoglucósidos que pudieran generar resistencia en los pacientes que utilizan gentamicina, tobramicina y kanamicina. Se absorbe rápidamente a través de la vía intramuscular y se excreta por filtración glomerular. Ok, eso es amikacina. Ahora vámonos con gentamicina, que se utiliza en presentación de gotas oftálmicas, en presentación en crema y también en presentación inyectable para infecciones, en este caso, graves en los pacientes que tenemos la indicación o la observación de que es resistente a otros fármacos. Gentamicina, entonces, bacteremias, sepsis, quemaduras, fibrosis quística, meningitis, infecciones óseas e incluso en pacientes con alguna infección bacteriana localizada a nivel del corazón, como la endocarditis bacteriana. Vean, por favor, la posología. Les repito, más que aprenderse la posología, es que ustedes vean que se administra cada 8 o cada 12 horas. ¿Ok? La frecuencia, eso sí me interesa la frecuencia. Por ejemplo, hablar de ampicilina, pensando en penicilinas, la ampicilina se tiene que administrar cada 6 horas para tener el efecto farmacológico en plasma de la cantidad del medicamento que yo necesito. Si comparo otra penicilina como es amoxicilina se administra cada 8 o cada 12 horas. Entonces, eso sí es importante que ustedes sepan cada cuánto se administra el medicamento, ¿ok? Si me voy entonces a amikacina, se administra cada 12 o 24 horas, y aquí en el caso de gentamicina se administra cada 8 o cada 12 horas, ¿vale? La gentamicina tópica puede aplicarse sobre la piel infectada 3 o 4 veces al día, y en caso de gotas, las gotas, hablando de los procesos infecciosos oculares, primero vamos a tener la sensibilización del antibiótico que se administra cada 4 horas y ya posteriormente podemos ir alargando nosotros a cada 6 o cada 12, 24 horas. Las advertencias hablando de gentamicina, entonces, vean, por favor, se administra únicamente cuando no existe otra alternativa terapéutica. ¿En qué los voy a administrar? En cualquier paciente grupo etario, llámese neonatos o llámese adultos. Se usa con precaución en pacientes con alteraciones musculares graves y, por supuesto, los tratamientos no son más allá de 14 días.
La farmacocinética, nosotros vamos a encontrar gentamicina en orina, en el espacio subaracnoideo, bilis, leche materna, tejido ocular, humor acuoso, secreciones bronquiales y en el líquido y el esputo. La gentamicina se excreta por filtración glomerular, eliminándose el 70% en 24 horas y pues se distribuye a todos los niveles. Por eso es importante a nosotros saber que la podemos utilizar en el caso del paciente con meningitis. La gentamicina se transporta de forma activa a través de la membrana bacteriana y de manera irreversible se va a unir a las proteínas receptores de los ribosomas bacterianos, interfiriendo con el complejo de iniciación en esa subunidad 30S del ribosoma. ¿Qué hace gentamicina? Hace lo que tiene que ver la destrucción de la muerte celular a través de la destrucción de la membrana citoplasmática de las bacterias. Y eso es lo referente a aminoglucósidos. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen, ¿cuáles son los efectos adversos de los aminoglucósidos? ¿Cuáles son los efectos adversos de la streptomicina como un aminoglucósido? ¿Sí? Ustedes tienen que así, a fuercitas, hablar de la función renal y la función que tiene que ver a nivel del daño que pudiera generar a nivel del oído. ¿Sale? Eso sí, si ustedes terminan farma y se saben eso, ya van a tener un 1% de su calificación del 1 al 100. Porque son muchos detalles de farma, ¿sí? Que ustedes se los deben de saber. Un paciente que tengo disminución de la capacidad auditiva y no le sirve ningún antibiótico, los aminoglucósidos le pueden ocasionar sordera, pero el paciente va a estar vivo. O sea, ¿qué queremos? ¿Un bebé muerto o un bebé vivo? Un bebé vivo, pero va a estar sordito. Bueno, pues vamos a trabajar en eso. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a trabajar en eso? Pues en lo que tiene que ver la vigilancia de los otros efectos tóxicos que pudieran desencadenar los fármacos. ¿Preguntas? No, profe. Maestra, Mande. entonces los aminoclócidos causan sordera irreversible. Sí, Ah, ok. por eso se llaman ototóxicos, porque causan sordera, y en el caso de lo que tiene que ver la función renal, también pueden ocasionar nefrotoxicidad. Bueno, entonces vamos a cerrarla de aquí, vamos a cerrar la antituberculosis también. La clase son 2 horas, entonces tenemos bastante tiempo todavía para hablar, en este caso, de lo que viene siendo las quinolonas. Vamos a hablar de quinolonas. ¿Alguien conoce a las quinolonas? ¿Sí No. saben qué son? No. ¿No? ¿No se les ocurre? ¿Nunca han tomado ciprofloxacino? ¿No? Sí. Qué bueno que estén bien sanos ustedes. Tengo alumnos que han tomado absolutamente todo, hablando de los tratamientos farmacológicos, que no dejan sentido nada. Es más, hasta el misoprostol para el aborto lo han tomado los plebes, ¿no? Y resulta que no solamente es la única indicación el misoprostol para eso, sino tiene otras indicaciones, pero resulta que a veces uno se va con... Es más, hasta lo que viene siendo ahorita ivermectina, que se utiliza para lo que viene siendo los pacientes con COVID, pero los pacientes lo utilizaron en ocasiones para las micosis, para las parasitosis por piojitos. Entonces, a veces me dicen, profe, pero pues si yo usé ivermectina para los piojos, ¿por qué me lo están dando para COVID? Pues en este caso voy a presentarle lo que viene siendo las quinolonas, que son otro tipo de antibióticos que le voy a dar a mis pacientes cuando son alérgicos a las penicilinas. Entonces, soy alérgico a las penicilinas, le puedo dar a mi paciente aminoglucósidos, también le puedo dar, en este caso, quinolonas. Lo que sí no le voy a dar son cefalosporinas, ¿sale? Entonces, ¿qué son las quinolonas? Las quinolonas son antibióticos que van a actuar inhibiendo la síntesis bacteriana del DNA, ocasionando, en este caso, que las bacterias no se sigan replicando. De esa manera actúan las quinolonas. Ojo, les decía ahorita, eventos adversos de los aminoglucósidos, la ototoxicidad y la nefrotoxicidad. ¿Cuáles son los efectos adversos de las quinolonas? Las quinolonas están contraindicados en los pacientes pediátricos porque ocasionan daño en lo que viene siendo los tejidos, en este caso, lo que viene siendo tendones. Ocasionan retraso en el crecimiento. Entonces, por eso no se da en pacientes pediátricos.
Tengo un niño de 15 años que mide 1,90 m. ¿Le puedo dar quinolonas? ¿Voy a tener alguna afectación en el desarrollo y el crecimiento? No, en ese caso se lo puedo dar, salvo, pero si tengo una niña de 14, 15 años que mide 1,30 m, sí que está chaparrita, no le voy a dar quinolonas. ¿Sale? Voy a darle chancita al tejido de, en este caso, los tendones de esa niña, a ver lo mejor si puede crecer un poquito más. Pero repito, si tengo un niño de 15 años que mide 1,90 m, de ese riesgo-beneficio, pues no voy a ocasionarle que quede chaparro, ya mide 1,90 m. ¿Sale? Voy para allá contigo, mi amor, tranquila. Bueno, ¿cómo se clasifican las quinolonas? Ojo, porque aquí se confunden. Las cefalosporinas también tenemos de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Quinolonas también tenemos de primera, segunda y tercera generación. Las de primera generación está compuesta principalmente por ácido nalidíxico, que exclusivamente se utiliza para infección de vías urinarias nada más. Las infecciones de vías urinarias que vamos a utilizar ácido nalidíxico son en los pacientes que se enferman por primera vez y que no son infecciones de vías urinarias complicadas. Por ejemplo, si su compañero, en este caso, ¿dónde estás? Se me fue Amarillas, ¿dónde andas, Agustín? Si Agustín se enferma de vías urinarias, no le vamos a dar ácido nalidíxico a Agustín, ni tampoco le vamos a dar ácido nalidíxico a Mario. ¿Por qué a ellos no? ¿Y por qué a Briseida? ¿Por qué a Jennifer sí? Porque las vías urinarias, hablando de los hombres, no se tienen por qué enfermar de vías urinarias los caballeros. La uretra femenina tiene mucha continuidad con lo que viene siendo la zona perianal. Entonces, si nosotros el aseo de nuestras evacuaciones es de atrás hacia adelante, vamos a colonizar lo que viene siendo la uretra, en el caso de la mujer, y las bacterias oportunistas van a migrar de la uretra hacia la vejiga. Entonces, vamos a tener una infección de vías urinarias. Pero por más pequeño que sea el pene, en los caballeros, no tengo que tener infecciones de vías urinarias, no se tiene que mezclar las heces a través del pene. Entonces, ¿por qué? Porque la uretra masculina tiene dos funciones, sirve para la micción y también sirve para eyacular. Entonces, tengo un caballero con infección de vías urinarias, tengo que pensar en infección de vías urinarias complicada. ¿De dónde sería la vía de infección en un hombre? Sería la vía hematógena. Las bacterias están circulando en la sangre, pasan al glomérulo y del glomérulo viajan a lo que viene siendo la vejiga y de la vejiga hacia la uretra. Así tengo yo una infección de vías urinarias y por lo tanto no lo puedo tratar con ácido nalidíxico en los hombres. Solamente en el caso de las mujeres que son infecciones de vías urinarias, una cistitis, una inflamación de la uretra por cuestión quizá de lo que viene siendo la irritación, por ejemplo, se está menstruando y se irrita lo que viene siendo el tejido de la uretra y las bacterias oportunistas migran hacia lo que viene siendo vejiga. En la chica sí. ¿Y por qué digo en los caballeros? Porque, repito, las quinolonas están contraindicadas utilizarlos en pacientes pediátricos. ¿Sale? Entonces, ácido nalidíxico para infecciones de vías urinarias no complicadas. De segunda generación, ahora sí, yo tengo ciprofloxacino, sí, tengo norfloxacino, que norfloxacino solamente me sirve para vías urinarias y lo puedo utilizar en infección de vías urinarias complicadas. Ciprofloxacino y tengo los otros que están aquí, son para utilizar cualquier proceso infeccioso siempre que la bacteria sea sensible. Son de amplio espectro y sobre todo para unas bacterias que se llaman enterobacterias. Por ejemplo, para infecciones de bacterias que yo consumí, por ejemplo, si comí carne cruda o carne no bien cocida, en el caso de la Salmonella typhi, puedo utilizar ciprofloxacino. Entonces, me hago unas reacciones febriles, el tratamiento de elección son quinolonas. Entonces, ahorita utilizamos ciprofloxacino en el Seguro Social. Sin embargo, si yo estoy en la privada, le voy a decir al paciente, hey, espérame, no utilices una quinolona de segunda generación, vámonos a una de tercera, utiliza levofloxacino. ¿Qué diferencia tiene levofloxacino de norfloxacino y ciprofloxacino? La posología. Levofloxacino tiene un espectro mucho mayor y se da cada 24 horas. Ciprofloxacino se da cada 8 horas. Ciprofloxacino hace que los alimentos te sepan diferentes, ocasiona irritación gástrica. La puede encontrar en presentación de 250 y 500 miligramos y la presentación en el adulto es de 500 miligramos, entonces tiene que tomar 2 tabletas el paciente. Levofloxacino lo encuentro en presentación de 500 y de 750. Si tengo un paciente, ese niño que les decía que mide 1,90 m y quizá pesa, no sé, 120 kilos, pues una presentación de 500 miligramos no le va a servir, ocupa una dosificación mayor, entonces le doy 750 miligramos.
Yo sé que aquí en Sinaloa hay mucho chaparro, pero también hay mucho grandote que esté, en este caso, Edgar, ¿cómo te apellidas? Casas Gutiérrez, ¿cómo te llamas, Edgar? No sé Casas, cuánto Edgar peses, Casas. cuánto peses Mm, Edgar. 112. 112 kilos, mira, y sin ver la cámara, ¿no? Así nada más con tu foto, sí, yo digo, ese chamaco, ¿y mides? 1.90. Ya ves, ay, 1.90, y ahorita va a decir, sí, le quedé mal a la profe, mide 1.97, pero bueno, en ese caso, tu peso ideal, aprovechando el comercial, son 97 kilos. Entonces, si tienes un poquito de sobrepeso, pues del 97 para arriba sería, o del 90 para arriba ya es sobrepeso, ¿no? Entonces, es importante nosotros hacer ese énfasis en el paciente cuando tenemos dosis estándar en el paciente adulto. Si la presentación nos permite, por ejemplo, es el caso del levofloxacino, tener nosotros una presentación de 500 y de 750, en los pacientes que tienen obesidad o sobrepeso le podemos dar la presentación de 750. De ciprofloxacino, les decía ahorita que tenemos presentación de 250 y 500 miligramos. La dosis en el adulto son 500 miligramos cada 12 horas, ¿sí? En ocasiones les damos 250 cada 8, pero la irritación gástrica es bastante para nuestro paciente. De tercera generación tenemos todas las que terminan en oxacino, ¿sí? Gatifloxacino, gemifloxacino, moxifloxacino, tobrafloxacino. Estas van a actuar principalmente contra bacterias anaerobias. ¿Alguien conoce la bacteria que ocasiona el tétanos? ¿Nadie? La bacteria que ocasiona el tétano se llama Clostridium tetani y tiene esta característica de bacteria anaerobia. Vean, por favor, con respecto a la característica de estas bacterias, vean cómo se encuentran estos bacilos y cómo tenemos nosotros esta formación de células totalmente diferentes, ¿sí? En el caso de estos, vean, parecen palitos cortaditos, así como si fueran pequeños microespaguetis. Vean que están totalmente redondeados. Son la particularidad que van a permitirnos a nosotros para que se fijen los antibióticos a ellos o la puedan destruir la síntesis bacteriana. En el caso de gatifloxacino, hay que utilizarlo con precaución en los pacientes que son cardiópatas, porque muchos de ellos van a tener efectos secundarios, principalmente en la producción de arritmias. De igual manera, todos esos se utilizan cada 24 horas. Contraindicaciones generales de las quinolonas: no se administran vía intramuscular porque son muy irritables. Si se administran por vía intravenosa, siempre debemos utilizar solución glucosada isotónica, porque las soluciones salinas aumentan la toxicidad local. Ojo con esto. Si tengo un paciente diabético, vean, porque al administrar solución glucosada lo puedo descompensar. En pacientes con tratamientos con el uso de quinolonas, nada de irme al Tata, aunque esté en pandemia y me digan que me quede en casa, porque aumentan el riesgo de fototoxicidad. ¿Qué significa? Quemaduras en la piel en nuestros pacientes. ¿Sale? Siempre tenemos que pensar la posible ruptura de tendones en los pacientes, sobre todo que tienen factores concomitantes como que se acompañen con dolor y edema. El riesgo de artropatía hace que estén contraindicados en pacientes pediátricos, salvo riesgo-beneficio, y no se utilizan en mujeres embarazadas. ¿Ok? Pregunta de examen. De los fármacos que estamos viendo aquí, ¿cuáles se contraindican en pacientes pediátricos? Si tengo antituberculosos como streptomicina, lo puedo utilizar en pacientes pediátricos. Incluso, decíamos ahorita, en septicemia neonatal, yo utilizo lo que viene siendo aminoglucósidos. Penicilinas es el tratamiento de elección en mujeres embarazadas y pacientes pediátricos. ¿Ok? Si soy alérgico a las penicilinas, puedo utilizar otros fármacos, como viene siendo en este caso la streptomicina, ¿sí? Que sería el plan B, o sería el plan A, perdón, en los pacientes que son alérgicos a las penicilinas. Voy a hacer una comparación, entonces, hablando de infección de vías urinarias. Decíamos, en un paciente que tiene infecciones de vías urinarias complicadas, ácido nalidíxico lo descarto, solamente para infecciones urinarias agudas. En el caso de ciprofloxacino, se administra por vía oral, intravenosa, se elimina en la orina y las heces también, y todas actúan de igual manera, interrumpiendo la duplicación del DNA de la bacteria. Contraindicados en embarazo y lactancia y en pacientes pediátricos. ¿Ok? Aquí está ácido nalidíxico,
¿sí? Es lo mismo que le estaba mencionando ahorita y pues contraindicados en los pacientes que tienen aumento de la presión intracraneana, ciprofloxacino, ya les había dicho, actúa a través de la síntesis del DNA de la bacteria. En este caso, su metabolismo principalmente es oral y se elimina en orina y heces. Aquí está la posología, cada 12 horas 500 miligramos. Y la indicación es prácticamente para todas las infecciones. A nivel gastrointestinal, fiebre tifoidea, lo que les decía ahorita, por la Salmonella typhi, incluso lo puedo utilizar en el paciente, la profilaxis de conjuntivitis bacteriana, la presentación de gotas, en este caso, de lo que viene siendo ciprofloxacino. Los eventos adversos en la toxicidad del cartílago que nos pueden desencadenar en los pacientes. Levofloxacino, ¿sí? Igual actúa en el DNA de la bacteria, se administra en este caso por vía parenteral o por vía oral. La vida media es de 6 a 8 horas y pues los efectos secundarios que pudiera presentar, al igual que todos los fármacos del tipo quinolonas, la toxicidad en los cartílagos. ¿Ok? Entonces, aquí la vamos a dejar, descansen por hoy. Ahorita les voy a pasar el video de ustedes, de estos fármacos que veíamos ahorita. Y